Tenemos con nosotros al escritor Lorenzo Silva, que viene a presentarnos su última novela, Música para feos, publicada en Destino. Bienvenido, Lorenzo, y gracias por visitarnos. Gracias a vosotros. Bueno, es una historia de amor, ¿verdad? Sí. La verdad es que, fíjate, yo creo que es muy importante en una novela el texto de la contra, y que es muy importante que lo haga otra persona distinta del autor. Y cuando es un género muy difícil escribir contras, yo que he escrito alguna para otros, te das cuenta de lo difícil que es. Y la editora de esta novela, pues al final del texto dijo, mira, voy a poner esto y al final, si te parece, voy a poner, esta es una historia de amor. Y es la última frase de la contra. Realmente es que es eso, esencialmente, ¿no? Tiene un trasfondo, sí. Siempre cada personaje tiene su peripecia y su mundo detrás, y en este caso cada personaje tiene un mundo peculiar detrás, pero el eje es la historia de amor. Es una historia de amor, la emparenta directamente por temática, por extensión, por escenario, ahora lo vamos a comentar, con La flaqueza del bolchevique, aunque tú en tus novelas siempre hay también alguna historia de amor, es decir, sí, hay más de una, hay más de una que juega un papel importante en más de una novela, pero lo que no hay tantas, de hecho yo diría que solo La flaqueza del bolchevique y esta, en la que la historia de amor sea la percha de lo que cuelga todo lo demás, ¿no? La pared maestra de la novela, eso solo son estas dos. Que son dos historias de amor muy raras, muy originales, muy singulares, ¿no? Sí, y paradójicas, y asimétricas, y difíciles. Es que creo que necesitas todo eso, ¿no? para tener una historia en general, no solo de amor. Este es el Madrid que aparece aquí, es el Madrid parecido, ¿no? Sale Retiro, el Palacio de Cristal, la Estatua del Ángel Caído, el Jardín Botánico. Son un poco los escenarios que aparece La flaqueza del bolchevique, aunque claro, es un Madrid bastante distinto en algunas cosas, un Madrid golpeado por la crisis, y eso se ve muy bien en la figura de Mónica, ¿no? Que es una chica joven, más o menos de mi edad, que ha estudiado periodismo, quiere dedicarse a ser periodista, pero bueno, arrastra ahí un trabajo de mala manera para programas de corazón y demás, y entonces la crisis, Ramón, que es mucho mayor, en ese sentido no la está padeciendo tanto, pero sí se ve en el personaje de Mónica, ¿no? Sí, digamos que hay una diferencia generacional, se llevan 15 años, así en números redondos. Él, digamos que, dentro de su oficio que tiene, que es un tanto peculiar, ha llegado a tiempo como para encontrar un sitio. No es un sitio lujoso, ni es un sitio de privilegio, precisamente, pero bueno, digamos que tiene un sitio. Pero ella no, ella ha llegado con las rebajas, ella ha llegado con esto que yo creo que deberíamos buscar otra palabra, ¿no? Porque crisis es una palabra que se ha quedado muy gastada, que casi no significa nada, y además me parece que es una especie de torsión excesiva, ¿no? A mí hay una palabra que me gusta, que es un sustantivo del castellano que se usa poco, pero que creo que es más preciso, ¿no? Creo que lo que ha habido es una depauperación económica, pero también una depauperación moral, también una depauperación personal, también una depauperación profesional. Bueno, pues Mónica sufre todo eso, y Mónica sufre todo eso de lleno, ¿no? Digamos que hay generaciones que han tenido algunas bajas, o bastantes bajas, o que han esquivado más o menos, y hay generaciones y personas que se han comido el golpe de lleno, ¿no? Que el camión ha chocado de frente contra ellos. Pues Mónica es una de ellas, tampoco es de las que tiene peor suerte, hay que decirlo, ¿no? La suerte. Lo que pasa es que la suerte que tiene la tiene un precio muy alto, que es trabajar en algo que no le interesa, claro, porque eso es lo único que le salvaguarda una solvencia económica mínima para poder pagar el alquiler cada mes. Un apartamento pequeño en Pacífico, que fue muy curioso, porque el fin de semana ese que yo estaba leyendo la novela, y te aseguro que no fue de manera intencionada, estuve en el Retiro, estuve paseando por el Palacio de Cristal, luego cogí el metro y pasé por Pacífico, es decir, fui recorriendo estas cosas pasan constantemente, y es algo muy gratificante para el lector, ¿no? De ella sabemos muchas cosas, aportas muchos datos, pero de él sabemos, en algún momento se dice que es un tipo que tiene más ayer que mañana, sabemos su edad, hay un misterio ahí que el lector va desvelando según va avanzando en la lectura, y que prácticamente se desvela al final, y en esto la novela, aunque no es policíaca, tiene mucho de eso, ¿no? De ir desvelando. Sí, digamos que en el tercio final la novela guarda 3 misterios realmente, ¿no? Uno que es el misterio principal. Dentro de ese misterio principal, a qué se dedica él y en qué mundo vive, él tiene un papel muy concreto, y eso lo descubrimos en una instancia posterior. Y luego, bueno, pues hay, digamos, otra sorpresa final que tampoco hay que anticiparle al lector. Pero tampoco la intriga es el motor principal de la historia. Es decir, yo cuando escribí esta novela pensaba, la novela la pueden leer lectores que no saben nada, o lectores que
conocen alguno de esos secretos, ¿no? Y la historia debería funcionar incluso aunque tú conozcas ese secreto, ¿no? Lo importante es que ella no lo conozca, y lo importante es que ella lo va desvelando paulatinamente, y también él se lo va desvelando paulatinamente, porque también hay que decir que el secreto no se lo arranca, el secreto es él el que en un momento determinado decide que se lo tiene que entregar, ¿no? Que merece confiar en ella y compartir su secreto con ella, ¿no? Pero no es el motor principal de la historia, es un elemento que está ahí, que mueve la acción, que mueve la historia, pero no es una novela de misterio, no es una novela de intriga, ¿no? Si alguien no llega virgen al libro, ¿no? Si es que existe algún lector virgen de algún libro, que eso sería muy discutible, pues tampoco pasa nada, quiero decir, no es el motor central de la historia. Porque en el caso de que tú sepas más que el personaje de Mónica, pues como ocurre constantemente en las películas de Hitchcock, claro, que está muy bien. El espectador tiene más pistas que el personaje en cuestión, ¿no? Y eso está muy bien también, porque quieres ver cómo va respirando ella. Sí, y dónde ve, dónde no ve, dónde se equivoca en sus suposiciones, dónde de repente se acerca. Eso también es otra dinámica narrativa. Has dicho que la novela tiene 3 misterios, la novela está dividida en 3 partes, casi tiene una estructura de obra de teatro. Tiene muy pocos escenarios y el diálogo tiene una enorme importancia. O sea, yo creo que es una novela que no sería demasiado difícil llevar al teatro con un buen resultado, ¿no? Bueno, hay que decir, creo que tampoco es desvelar nada que deshaga la historia, ¿no? Que buena parte de la relación entre los dos personajes transcurre cuando están a 6.000 kilómetros de distancia el uno del otro. Por tanto, no pueden tener una relación directa, sino que tienen una relación de diálogo a través de un medio tecnológico, en este caso el Skype, que es lo que utiliza mucha gente, ¿no? Y que es un diálogo verbal puro, ¿no? El Skype se puede utilizar como herramienta de videoconferencia, pero ellos, por razones diversas, no la utilizan en ese sentido, sino que la utilizan como herramienta de mensajería, y ellos lo que se van intercambiando es palabras. Realmente se convierten durante un tiempo, que es una buena parte de la novela, en palabras en la pantalla. El uno ante el otro se manifiesta como palabras en la pantalla, ¿no? Que eso la emparenta también con el blog del Inquisidor, que es una novela también hecha con pocos elementos, en donde también hay una especie de misterio que se va, hay un tanteo entre los dos y hay mucho de una conversación entre dos personajes a través del chat, ¿no? Sí, que además es un diálogo muy, muy puro, porque te ahorras todas las acotaciones, te ahorras los personajes están instantáneamente identificados y bueno, aquí hay un suplemento que no existía cuando el blog del Inquisidor, porque claro, la tecnología va tan rápido, la imagen, ¿no? que es el WhatsApp. El WhatsApp es una cosa, muy curiosa, ¿no? Pues están a 6.000 kilómetros de distancia, pero a 6.000 kilómetros de distancia se pueden mandar WhatsApps. Y de hecho el WhatsApp es un poco ellos, hay un momento del día que intentan verse a través de Skype para hablar, pero en el resto del día, que cada uno está a sus cosas, pues tiene la posibilidad de tener esa presencia continua, ¿no? en el artefacto móvil que llevas, ¿no? Es una forma de comunicación inconcebible hace simplemente 8 años, ¿no? Y que sin embargo está ahí. Por un lado es una presencia, pero también es una forma de subrayar la ausencia, ¿no? Porque tú dices, sí, lo tengo aquí en mi teléfono, pero realmente está a 6.000 kilómetros. La novela tiene muchísima intensidad, es una novela que te atrapa y que tiene un ritmo que va en ascenso, ¿no? No sé si esto tiene que ver también con el hecho de la enorme importancia y el enorme protagonismo que tiene el diálogo en la novela, y luego el que es uno para mí de los grandes logros de esta novela, que está armada en realidad con muy pocos mimbres, y entonces eso le da a la novela una intensidad, no sé si... Sí, yo fíjate, a medida que van pasando los años y las novelas, creo que uno acaba encontrando su distancia, que es su distancia, que es una distancia personal. Lo que voy a decir vale para mí y no pretendo que valga para ningún escritor más de los que hay en el mundo, ¿no? Y yo he encontrado que por un lado hay una distancia que está en torno a las 100.000 palabras, 400 páginas, que digamos que son las historias que tienen un desarrollo, que tienen una multiplicidad de personajes, que tienen incluso tramas y subtramas, ¿no? Y yo creo que en 400 páginas uno lo puede hacer. Si uno se aplica y si uno depura y si uno destila bien, en 400 páginas se puede hacer una novela así compleja, ¿no? Y con multitud de personajes. Es que son muchas, 400 páginas. Son muchas. Y luego hay otro tipo de historias que quizá lo que interesa es ceñirlas a lo imprescindible, a lo indispensable, a lo que realmente es esencial que esté. Y esas novelas con la mitad, con 50.000 palabras o un poquito menos, con 200 páginas, se pueden contar. Fea es mi vida, dice en algún momento uno de los personajes. Ramón tiene algunos problemas para verbalizar algunos sentimientos y entonces utiliza un recurso bellísimo,
el recurso de mandarse canciones, que además es una cosa que hacemos constantemente. Sí, que antes no podíamos hacer. Antes le podías hablar de alguien, de una canción. Ahora, por ejemplo, ese es otro recurso del WhatsApp o de otras herramientas de mensajería. Tú puedes mandarle el enlace de una canción, de un vídeo, de lo que sea, y no decirle, mira, he oído una canción que me gusta mucho y explicársela. No, dice, oye esta canción. Y entonces las canciones en la novela dicen aquello que los personajes a veces no se atreven a decir, funcionan como telón de fondo de la situación concreta que están viviendo, a veces tiene un carácter profético, incluso adelantan incluso algo que va a venir, ¿no? Entonces a mí eso me ha encantado, creo que está muy bien utilizado, y entiendo que la selección de estas canciones, que al final el lector además se tropieza con la lista y puede disfrutarlas, habrá sido muy pensada, ¿no? No solo la selección de cada canción, sino la selección del pasaje de cada canción que como texto se inserta en el capítulo, y también la secuencia de las canciones. Las canciones no están en un orden cualquiera. El orden en el que están las canciones también cuenta una historia paralela. Digamos que es un poco el relato poético de la relación amorosa, el relato poético musical de la relación amorosa, ¿no? Y además con una estructura cíclica. Hay 21 capítulos, hay 21 canciones. Como un disco, ¿no? Que son 3 veces 7, no son números casuales, ni mucho menos. Y la secuencia acaba como empieza. Empieza con 2 cantantes y acaba con esos mismos 2 cantantes, ¿no? Es decir, hay un intento de que esa banda sonora no sea un accidente, o no sea un postizo, o no sea un aditamento, sino que sea un relato que subraya el relato principal y que tiene una coherencia interna y narrativa y poética dentro de sí misma. Sí, sirven para hacer avanzar la historia como el diálogo, es decir, no es gratuito. Dice mucho también de la educación sentimental de cada uno de ellos y de las 2 generaciones tan distintas, y yo que soy de la generación de ella, a veces con canciones que le mandaba él y le decía él a ella, Ramona Mónica, seguro que no la conoces porque yo ya soy muy viejo, no sé qué, yo la conocía, digo, me echaba a temblar porque digo, conozco más las de Ramón que las de Mónica. Pues no sé si decirlo, pero tú siempre has sido un poco particular. Sí, siempre he sido un poco particular. Lo puedes decir, ¿no? Pero es una manera bonita, por ejemplo, de contar ese matiz que hay entre 2 generaciones, pero también esa posibilidad de compartir, de que es un matiz, de que no es una diferencia, de que no es un tabique, no es un compartimento estanco, ¿no? Es decir, cuando él le manda canciones, ella aprecia las canciones, y cuando ella le manda canciones, él también las aprecia. Por eso elegí música popular, no elegí música clásica, y a mí me gusta la música clásica, ¿no? Pero la música popular es un espacio de encuentro mucho más abierto, mucho más amplio, ¿no? Y digamos que bueno, para mí era bonito ver cómo una canción de hace 40 años le podía funcionar a una chica más joven, ¿no? Y al revés, como una canción que ha salido ayer le puede funcionar a un tipo de mi edad, o un poquito más joven que es él, ¿no? Y además es un experimento que yo hago en parte en mi entorno, ¿no? Algunas de las canciones de él que le pone o le pasa a Mónica son canciones que yo, a lo mejor yendo en el coche, escuchando con mis hijos, y de repente mis hijos me dicen, oye, ¿esa canción de quién es? Y cuando te preguntan dices, uy, está aguantado 40 años. Me ha pasado con, por ejemplo, pues qué sé yo, la que da título al libro, ¿no? Chelsea Hotel. Pero también me ha pasado con la Electric Light Orchestra. Yo he descubierto lo buena que es la Electric Light Orchestra de lo que le gusta a mi hija. 40 años después dices, joder, estos son palabras mayores, no toda la música aguanta así, ¿no? Y al revés, para construir los gustos musicales de ella, pues por ejemplo, bueno, yo escucho la música que se hace, tampoco estoy fuera del mundo y tengo cierto interés, ¿no? Pero por ejemplo, yo le pedí a mi hija que me dijera, oye, dame un par de canciones que a ti te emocionen de verdad, no que te gusten, que te emocionen. Y bueno, si consiguen emocionarme a mí también, las incorporaré. Sí, aparece la lista de agradecimientos. De todas formas, hay que decir que la música siempre tiene protagonismo en tus novelas. En tus novelas se suele hablar de música. Esporádicamente, aparece como referencias, porque aparecen películas. Bueno, que tú sí la sueles meter, lo mismo que sueles meter series que están de actualidad. Es decir, son novelas las tuyas que suelen estar, menos las históricas, pero muy pegadas al latir cotidiano, ¿no? Sí, con muchas referencias. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia cualitativa, que es que no es una referencia aislada, sino que digamos que una parte de la estructura de la novela se asienta en la música como un elemento recurrente. Hay 21 capítulos y en cada uno de los capítulos hay una canción.
Se habla también en un momento determinado de Steve Jobs, hablas de que eso me hace mucha gracia, de esta generación mía que tan precaria, que dice, bueno, al menos, aunque vivamos con poco, vamos a tener mejor ordenador. Eso me llamó la atención, porque para hacernos creer que estamos... Lo he observado en mucha gente que está pues o compartiendo un piso o viviendo en una habitación y tal, y tiene un Mac de 1.200 pavos. Dice, bueno, yo pues por lo menos, ya que todo lo demás es tan precario, por lo menos en algo voy a tener el tope de la gama, ¿no? Que además te sirve para trabajar, te sirve para tu ocio, te sirve para muchas cosas, ¿no? Yo creo que a Steve Jobs hay que reconocerle esa capacidad que ha tenido de producir objetos útiles y bellos que han embellecido la vida de personas que muchas de ellas a lo mejor tampoco tenían muchos recursos, ¿no? Esto lo utiliza constantemente, si lo recuerdas, Stieg Larsson en la trilogía Millennium. Lisbeth Salander es una persona que no tiene casa, que no tiene nada, pero realmente su tesoro es su MacBook. Sí, parece el Inspector Gadget, tiene los mejores cacharros. Su tesoro es su portátil Mac, su casa es realmente su portátil Mac. Bueno, luego hay otra serie de temas que me parecen muy interesantes, pero que no voy a tocar porque no quisiera desvelar. Quiero que el lector llegue lo más virgen posible a la novela, aunque yo tengo que decir que no llegué nada virgen, y sin embargo la he disfrutado muchísimo, ¿no? Te doy las gracias por haber escrito esta novela tan hermosa, tan melancólica, tan terrible también, pero muy esperanzadora, ¿no? Y no quiero decir... Sí, para mí la novela es esperanzadora, y la novela no es una historia de perdición, como tantas veces son las historias y las historias de amor, ¿no? Es todo lo contrario, es una historia de redención. Es una historia los personajes son redimidos por lo que les sucede y por lo que viven, ¿no? Y en cierto modo eso la emparenta con La flaqueza del bolchevique. La flaqueza del bolchevique es una tragedia en el fondo, pero también es una historia redentora. En algún momento de la novela se dice Dios protege a los amantes, y quizás al cerrarla y al pensar sobre ella, pues sí puede uno pensar que el haber conocido, el que estos dos hayan conocido, pues ha sido muy bueno para los dos, ¿no? Sobre todo para... Bueno, pues Música para feos, publicada en Destino, una novela muy hermosa que yo les recomiendo y que, pues nada, que quiero que la lean y que la disfruten. Gracias por venir, Lorenzo, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.